en un pasaje en Génesis, por favor, Génesis capítulo 41, Génesis capítulo 41, hoy día voy a hablarles sobre el poder del perdón. El poder del perdón. Génesis 41, versos 50 al 52. Génesis 41, versos 50 al 52. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Diga conmigo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y dice el verso 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bien, yo creo que el tema que voy a compartir hoy día es un requisito para muchas cosas. De verdad que el caminar en nuestro Señor, o el caminar con el Señor Jesús desde el día en que tú fuiste llamado por Él, desde el día en que tú naciste de nuevo, la carrera no es una carrera de 100 metros planos. Esta es una maratón. Y nosotros hemos de ser fieles y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Creo que, siendo muy honestos, todos nosotros en nuestra carrera hemos experimentado flaquezas y hemos visto un sinnúmero de obstáculos previstos e imprevistos que aparecieron en nuestra vida, que jamás nos imaginamos que podían aparecer, con el propósito de sacarnos del propósito, valga la redundancia, sacarnos de la carrera a fin de que no cumplamos propósito. Tú y yo sabemos que hay 3 cosas importantes en la vida. El día en que nacimos a esta vida, ese día Dios lo celebró. El día en que nacimos de nuevo, ese día fue el milagro de los milagros más extraordinarios que puede existir. Ninguno de los milagros se compara a ese milagro. Y el día en que nacimos a nuestro propósito. En eso hay algunos que ya han nacido y otros que están en el proceso de conectarse con su propósito. Nacer al propósito significa conectarte con la razón por la que el Señor te hizo nacer a esta vida y la razón por la que Dios te hizo nacer de nuevo. Conectarte al propósito significa comprender por revelación, por entendimiento del Señor, tu asignación aquí en la tierra. Cuando entras en esa etapa en tu vida, muchas de las cosas que te han pasado, positivas o negativas, recobran significado, se empiezan a explicar. Muchas de las cosas que te sucedieron entonces comienzan a aparecer en tu vida. Entonces, si nosotros queremos disfrutar de una vida con Cristo, tenemos que entender que nuestros gustos y deseos personales ya no juegan ni jugarán ningún papel en nuestras decisiones, porque nosotros somos gente de propósito. Entonces, lo primero que debemos entender es que debemos ser personas fuertes también para extender perdón, porque perdón no es normal. Lo normal hoy en día es odiar, es guardar resentimiento. Por eso digo que la gente débil no solamente no perdona, sino que busca venganza. Pero la gente fuerte es la que tiene la fortaleza de Dios para extender el perdón. Así que por esa razón les hice leer este pasaje y quiero despegar. Ojalá que podamos poner algunas notas
ahí en la pantalla. No sé si se va a ser posible, parece que no, pero quiero que también abra conmigo este pasaje de Salmos capítulo 105, verso 19. Bien, Salmo 105, verso 19. Dice así. A ver, para que lo podamos entender mejor, verso 16. Salmo 105, verso 16. Está hablando de algo que Dios está haciendo en el tiempo de José. Dice, Dios trajo hambre sobre la tierra, y dice por un juicio que vino, y quebrantó todo sustento de pan. Luego que hizo Dios, verso 17 de Salmo 105. Verso 16 dice que Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Dice que envió un varón delante de ellos, y agrega quién envió, o sea, aclara, dice a José. Dice que Dios envió a ese varón delante de ellos, a José. ¿Quiénes son ellos? Sus hermanos, la familia de José. Y dice que José fue vendido por siervo. Dice que afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. Diga conmigo, hasta la hora que se cumplió su palabra. Diga, hasta que se cumplió su palabra. Y agrega, el dicho de Jehová le probó. Pero en el original dice así: el dicho de Jehová le procesó. El dicho de Jehová le procesó. ¿A cuántos de ustedes les gusta que Dios le hable? Digo más, ¿cuántos de ustedes saben en sus corazones que tienen más de una palabra de Dios dentro de ustedes? Está la palabra general de Dios, donde Dios a todos nos ha dicho que nos ama, donde entendemos que el Señor Jesús nos compró a precio de sangre, donde entendemos que si no fuera por el hecho de la cruz nadie optaría a recibir el perdón. Eso es general, pero me estoy refiriendo a aquellas palabras específicas a las que también nosotros le llamamos testimonios. ¿Cuántos de ustedes tienen palabras específicas en forma de promesa dentro de sus corazones? Levanten su mano. Ajá. Si usted no levantó la mano, me da la impresión de que usted nunca ha tenido una experiencia así. O sea, una experiencia como que usted sabe que Dios le habló a usted. A eso le llamamos rema. A ver, de nuevo, ¿cuántos han recibido remas de Dios? Levanten su... ya, entonces otros eran de flojonazo, nomás que no levantaban la mano. Ya, bien. Fíjense, cuando Dios te habla, a ver, qué maravilloso es que Dios hable. Si Dios no hubiese hablado, Él seguiría siendo un misterio para nosotros. Por eso que Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. En otro entendimiento de esto es que Dios habló por segmento. Dentro de su gran propósito, su gran plan, su gran diseño, a Él le plació revelar por segmentos a través de las edades parte de lo que esa generación tenía que realizar en todo este plan eterno de Dios. Ajá. Así que Dios en todas las generaciones ha hablado. Si Dios no hubiese hablado, Él para nosotros sería un misterio. Y Dios honra tanto su palabra, como honra su nombre, que hasta su Hijo Jesucristo recibe el nombre del Verbo. Jesucristo, su palabra misma, se encarna. Ahora entonces Dios no solamente habló por los profetas, sino que se encarna, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo entonces vino a revelarnos el reino, vino a revelarnos el corazón de Dios, vino a cumplir lo legal que se tenía que cumplir para lograr la salvación de los hombres, que es el hecho de morir y resucitar al tercer día. Ese Jesús fue exaltado, pero ese Jesús nos prometió al Espíritu Santo, y Dios nos dijo que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que habrían de venir, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que el Espíritu Santo nos recordaría lo que habíamos de decir en momentos cruciales de nuestra vida.
ahora no estamos solos. Todos nosotros, si hemos recibido a Cristo, podemos decir que también somos templos del Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos recibido a Cristo podemos decir que no solamente vamos detrás de la gloria, sino que portamos la gloria. Todos nosotros podemos decir que tenemos la naturaleza divina. Eso dice Pedro. Él nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Ahora bien, qué bueno es recibir la palabra de Dios. Qué bueno es recibir cuando Dios nos habla, porque cuando Dios nos habla algo pasa dentro de nuestro ser. Cuando Dios te habla, lo que Él te dice no es solamente un pensamiento envuelto en sonido. Cuando Él te habla, va la esencia del hablar de Dios en eso. O sea, si Dios te dice, le dijo a María que va a concebir un hijo, cuando dijo eso, cuando el ángel habló en nombre de Dios eso, en esas palabras ya iba todo lo que significaba que el hijo empezaba a crecer dentro del vientre de María. O sea, ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. Si Dios te lo dijo, puedes jugar a ganador. Si Dios te lo dijo, tú lo único que tienes que hacer es pelear para que esa palabra no te sea quitada, no te sea robada, para que esa palabra no sea abortada. Porque de una cosa puedes estar seguro: los seres humanos damos palabras, pero las palabras pueden ser incumplidas. Pero cuando Dios da una palabra, entonces Él va a cumplir su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que cuando Dios te ha dado una palabra, tienes que saber que esa se mueve en ti. Las promesas están en ti. Y sabe que aun cuando nosotros fuésemos infieles, la Biblia dice que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no es fiel a nuestros caprichos, pero sí Él es fiel a su palabra. Bendito sea su nombre. Entonces a nosotros nos gusta comer el pan del cielo. Cuando tú te expones con fe a leer la Biblia, cuando te expones a recibir una palabra y le pides a Dios dentro de ese vaso, o que a través de ese vaso, cualquiera sea el vaso, tú dices: Señor, háblame, y tú dispones tu corazón y Dios te da lo que tú necesitas. Esa palabra provoca cambios, transformaciones, viene para provocar cambios y transformaciones. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, ella determina destino en ti. Definitivamente determina destino. Desde el momento en que la palabra de Dios viene a tu espíritu, inmediatamente empieza a suceder algo. Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque usted y yo venimos con deseos de que Dios nos hable, que Dios hable a nuestro espíritu. Pero cuando la palabra de Dios viene a tu vida, tienes que saber que en ese minuto, en esa milésima de segundo que la palabra vino a tu espíritu, a partir de ahí la palabra de Dios comienza a procesarte. Es como cuando la mujer concibe y desde ese minuto empieza a provocarse una transformación interna que a lo mejor ni ella misma lo nota. Pero esa palabra viene con un destino. Cuando viene la palabra de Dios, porque de hecho la palabra de Dios también se le llama la simiente de Dios o el semen de Dios. Eso es una palabra que no hay que escandalizarse, está ahí. Eso en Primera de Juan aparece eso. La simiente de Dios le guarda, la palabra de Dios. Entonces cuando Dios viene, te insemina con su palabra, porque Él quiere hacer contigo lo que tú no puedes hacer. Él quiere hacer contigo lo que se ha propuesto dentro de su plan. Dentro del gran plan de Dios, tú estás considerado. Tú eres una pieza maestra en el gran plan de Dios. Dios no se equivocó contigo. No hay nadie igual a ti en el mundo, ni siquiera físicamente, ni dentro de lo que compones por dentro, tú en tu alma, en tu espíritu. No hay nadie igual a ti. Ya te dije, el sello genético o el código genético lo demuestra, el iris de tus ojos lo demuestra, el tono de tu voz lo demuestra en cuanto a tu físico, ¿cierto? Y las huellas digitales lo demuestran. Hay otras cosas que más demuestran que eres único, que eres especial. Entonces Dios te da una palabra porque hay algo que dentro del gran plan de Dios tú tienes que hacer. Pero quiero que sepas que es lindo cuando Dios se le habla a uno, pero lo que uno tiene que saber es que de inmediato esa palabra empieza a procesarte.
Dios le habla para José una palabra que se va a cumplir años a futuro. Pero de inmediato empieza Dios, ¿cierto?, a procesarlo con su palabra. Eso es lo que tú puedes ver ahí en Génesis, por favor. Veamos en Génesis 37, del 5 al 9. Vamos a ver cómo lo vio Dios. Génesis 37, del 5 al 9. Dice: y soñó José un sueño. Ahí le está viniendo la palabra de Dios. Este no era un sueño cualquiera. Este no era el producto de un plato de poroto que se había comido un sándwich grande ahí en la noche. Era un sueño divino. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos dicen que llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjense que los hermanos de José no necesitaron que alguien les revelara eso. Entendieron clarito. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese, ustedes saben el resto de la historia. Obviamente que José estaba recibiendo a través del sueño una palabra que estaba hablando, estaba determinando esa palabra un destino para su vida. Dios nunca habla sin propósito. El tema es que desde nuestra perspectiva nunca podemos imaginarnos lo que Dios podría hacer con nosotros. Pero de la perspectiva de Dios dice: yo quiero que simplemente estés tan focalizado y atento, porque lo que yo tengo para ti es irrepetible, es inimitable. O sea, lo que yo tengo para ti es único dentro de mi gran plan. Una de las cosas que le pasa a los hijos de Dios es que muchas veces ellos no saben cómo poder ir encauzándose dentro del cuerpo de Cristo. Pero Dios te pone dones, habilidades. Dios pone encargos dentro de ti. Dios pone como características, como formas de qué manera fijarte en algunas cosas que otros no se fijan, de querer servir de una manera que otros no lo hacen. Y por ahí está la indicación de lo que Dios está diseñando para ti. Hay personas que a veces tienen clarísimo lo que Dios les ha dicho, pero es tan grande lo que Dios les ha dicho a través de una palabra profética, a través de un profeta de oficio, a través de una revelación, a través de un sueño, que ellos se espantan y dicen: esto no puede ser, esto no puede ser. Ayer yo les hablaba del problema del sartén, del hombre que pescaba y pescó un pescado de 70 centímetros, lo volvió uno de 50, lo volvió uno de 40, lo volvió al lago, y le preguntaron por qué hacía eso, y él dijo: el problema mío es que, claro, pesqué un pescado de 70 centímetros, otro de 50, otro de 40, pero en mi casa tengo solo un sartén de 30 centímetros. Entonces el problema que tenía este hombre era el problema del sartén. Y les dije la aplicación de este ejemplo, que a veces estamos pescando en el lago de la revelación de Dios, nos metemos a leer la palabra, nos metemos a ministrar el corazón de Dios, y Dios nos da ideas que tienen que ver con lo que yo puedo hacer o lo yo debería hacer, pero que es muy grande. El sartén que tengo es muy chico y la bendición es muy grande, y yo la desecho. Yo digo: no, esa debe ser para otro. Yo no soy tan bueno, yo no soy tan capo, yo no califico, yo todavía no rindo. Y nos vamos haciendo de lado de lo que Dios dice. Pero cuando Dios te da una palabra, quiero que sepas que de inmediato esa palabra te empieza a procesar. Escuché a un hombre que se llama Dennis Pickle en una grabación, que él dijo, usó un ejemplo de un guerrero que lanzaba sus flechas a sus enemigos, y que cuando lanzaba la flecha, dice que si lograba introducirle la flecha a su enemigo, este sí o sí se iba a morir, pero se moría más rápido cuando él intentaba sacar la flecha, porque cuando quebraba la flecha se derramaba un líquido y de inmediato lo empezaba a transformar, ¿ya? Y yo creo que así también es la palabra de Dios en el positivo. Él da su palabra, te llega al corazón y tienes dos alternativas:
preferible quebrarla rápido para que te procese, porque tarde o temprano esa se va a cumplir igual dentro de ti, porque ya Dios lanzó su palabra en tu vida. O sea, todos nosotros somos víctimas de una persecución divina. No te olvides que hay un momento que uno va detrás del bien y de la misericordia, pero hay otros momentos que el bien y la misericordia van detrás de nosotros. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Así que si Dios te dio la palabra, ahí está. Pero inmediatamente esa palabra te empieza a procesar. La palabra de Dios vino a José a través de un sueño. Inmediatamente él comenzó a ser procesado por esta palabra. Un veterano del Señor dijo, yo al entender esto, dice él, cuando viene un joven muy contento a hablar conmigo, a decirme que Dios se le habló, viene saltando, Dios me habló, él dice, me pongo contento, sí, me alegro mucho, pero lo que este jovencito no sabe es que si Dios se le habló, a partir de ese momento entró a ser procesado. Ahora, el proceso de cómo Dios te procesa para lograr su objetivo ya no es un asunto de tu elección, ni de la elección de tu pastor, ni de tu líder, ni de nadie. Es una elección del Señor. Así que José recibe el sueño. José feliz con su papá y todo el cuento, ustedes saben, recibe el sueño. Y fíjense que lo cuenta a sus hermanos y no tiene idea que esa acción es una acción que precisamente apunta a meterlo en el primer proceso, porque primero empezó Dios a procesarlo y dijo, ya hijito, lo primero en este curso para llegar al cumplimiento de mi palabra y de mi propósito en usted es que usted va a entrar al proceso del perdón. Así que sus hermanos se vuelan desde el punto de vista ahora de humano, los hermanos, cierto, ven a José muy entusiasmado, el hijito del papito, el regaloncito, el que le había hecho a su papito una túnica bonita. Y dice, más encima que es como hermanastro, se las está ganando todas, hay que matarlo, hay que puro matarlo. ¿Cierto? Y dice que un día el papá, cierto, Jacob manda a José a buscar a sus hermanos que andaban perdidos por ahí, algo así, es la cosa, para no mezclar los datos, pero lo que es claro es que cuando llega José donde sus hermanos, dice, a esto hay que puro matarlo. Y Rubén, que después cuando Jacob da las bendiciones, por eso le dio buenas bendiciones a Rubén, Rubén dice, no hay que matarlo, mira, echémoslo solamente a la cisterna. Y lo tiran a la cisterna. Escúcheme, por favor sígame. Dios le habló a José. José está alucinado, Dios me habló. José va a hablar con sus hermanos. Hermanos, Dios me habló pensando que sus hermanos iban a ser los porristas. Le habló el Señor a José. Tenemos un hermano que Dios le habla. Pero no. Dice que se llenan de envidia y dice, a este hay que puro matarlo. ¿Cierto? Y Rubén dice, oye, que no se les pase la mano. Mire, tirémonos solamente a la cisterna. Ajá. Este mensaje se aplica mucho aquí en este país. Porque en este país el espíritu chaquetero está por todos lados. ¿Sí o no? Está por todos lados el espíritu chaquetero. O sea que en este caso tiraron a José porque no le creyeron y lo tiraron a la cisterna. Pero el punto, mis hermanos, no es cómo caes a la cisterna, sino cómo sales de la cisterna. Ahí está el tema. Ahí estoy llegando al punto. Cómo sales de la cisterna. Porque seguramente dentro de la cisterna, José, imagínense lo que sucede, ahí está dentro de la cisterna y la intención era que se muera, porque estaba sin agua para fortuna de él. Y José ahí tiene que haber estado, no sé cuánto tiempo estuvo, pero seguramente José pensó, estos canallas, pero ¿cómo me hacen esto? No, si estos me quisieron matar, los odio. Cuando salga los voy a despedazar a cada uno. Me las van a pagar. Quizás qué cuestión no pensó José dentro. Pero también los demonios diciendo, soñador, ¿dónde está el sueñito? Mira la bendicioncita que te dio Dios. Te pone a soñar y mira lo que te pasa. ¿No sucede así con los que se convierten? ¿No? Se convierten,
nacen de nuevo y en vez de que la familia diga, oh, qué lindo, ya no vas al carrete, ya dejaste de decir disparate, ya no fuma, no toma, no baila apretado, no patea el perro. Y uno piensa que le van a decir que bueno, felicitaciones. ¿Y qué te dicen? Oye, te dicen, ¿qué te pasó a ti? ¿Te fanatizaste? ¿Ah? ¿Te lavaron el cerebro? Claro, está bien que una vez vayas, pero que ir todos los santos días. ¿Qué te pasó? Para mí que te lavaron el cerebro desde que te metiste a la religión. ¿Sí o no? Y uno obviamente tiene que decir, mamá, no es religión, es una relación con Cristo. Usted tiene una religión. ¿Cómo que yo tengo? Y ahí empiezan los problemas también, ¿no? Pero el tema es que José, ¿cómo va a lidiar con esto? Vino primero el pozo, ¿no? El tema no es cómo caes en la cisterna, sino cómo sales de ella. Luego vino la casa de Potifar, el problema con doña Poti, ¿no es cierto? Que lo seduce continuamente, duerme conmigo. Ese es otro tema. Ese es un tema severísimo de vencer. No es una cuestión sencilla. Vivimos en una sociedad totalmente sensualista, ¿no? Hoy día esas películas de que el varón se le propone a la mujer y esa cosa ya pasó de moda. Nosotros, todavía en mi tiempo, las películas terminaban con un beso. El jovencito con la jovencita se besaban y aparecía una palabra que nunca la entendí. Ted-en. Nunca la entendí. Ted-en decía. ¿Qué será esa cuestión? Yo nunca aprendí alemán, ¿no? Entonces el tema es que hoy día no es así, pues. Hoy día comienza con un en-ted. Comienza con un beso. ¿Cómo irá a terminar la cosa? Entonces José, ante esta otra lección de estar en la casa de doña Poti, fue también cotota, ¿no? Luego viene la cárcel. Ahí no perdió su capacidad de soñar. José mantuvo su capacidad de soñar. Pero luego de la cárcel al palacio. Aquí José fue probado en el manejo del poder en el palacio. Entonces el tema no es solo llegar al gobierno, sino cómo gobernar. La formación del carácter, hermanos, entonces es vital para cumplir con el propósito que Dios tiene con tu vida. Voy a avanzar un poquito más. La falta, voy a quedarme en el primer punto de José, la cisterna. Fue echado a la cisterna. Te pregunto, mi querido, ¿alguna vez has sido echado a la cisterna por alguien que tú amabas, que estaba cercano a ti? Como quiera que haya sido. Pero yo creo que y más en la iglesia pasa. Porque la iglesia es un asunto de relaciones, pues. En la iglesia estás obligado, porque así es el propósito de Dios, a compartir con tus hermanos. Cuando Él venga a encontrarse, no se va a venir a encontrar con un local, se va a ir a encontrar con sus santos, con su familia. Nosotros somos los llamados a dar la expresión de ser una gran familia de hijos e hijas semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces aquí es donde tenemos que aprender a perdonarnos. Aquí es donde tenemos que aprender a servirnos. Aquí es donde tenemos que aprender a creer. Es aquí donde tenemos que aprender a vivir como familia. Si hay esas personas que dicen, hermanito, mire, allá en el cielo, ahí se va a juntar la hermanita pentecostal con la hermanita bautista. Allá en el cielo sí, pero acá, en el más acá no. Y el Señor Jesucristo oró para que nosotros diésemos expresión aquí. Es aquí donde tenemos que amarnos. Es aquí donde tenemos que aprender. Es aquí donde tenemos que caernos y también tenemos que levantarnos. Es aquí donde tenemos que protegernos unos a otros. Nadie puede decir a otro, yo no soy guarda de mi hermano. Así que la falta del perdón es importante cuando no hay perdón. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque la falta del perdón detiene muchas cosas en nuestras vidas. ¿Cómo yo sé que Dios me ha perdonado? Algunas personas dicen, ¿cómo yo sé que Dios me ha perdonado? Porque yo no siento eso. ¿Cómo yo sé que he perdonado si no sé si lo he hecho bien? Yo quiero que miremos este aspecto en la vida de José, quien tuvo que tratar con el odio, con el rencor, con la amargura y luego extender el perdón a sus hermanos. Y por eso José quedó como ejemplo de Cristo.
escucha esto, José quedó como ejemplo de Cristo. Fíjense que José, después que le pasa todo lo que le pasa, ustedes saben la historia, llega a Egipto vendido como un esclavo, pero a José le pasan hartas cosas interesantes. Fíjense que los nombres de los dos hijos de José fueron Manasés, que significa el que sabe olvidar, y en el verso 51 la expresión es: Dios me hizo olvidar todo lo que he sufrido en la casa de mis padres. Eso quiere decir Manasés. Estoy refiriéndome a Génesis 41, versos 50 al 52, por favor. Así que a su primer hijo él le pone, ¿cómo le pone? Manasés, el que hace olvidar. En otras palabras, él dice: no puedo ir adelante si yo no olvido lo que hicieron mis hermanos. Dios me hizo olvidar todo lo que he sufrido en la casa de mis padres. Efraín, a su segundo hijo le puso Efraín, que significa fructífero. En estos nombres de los hijos de José está una de las enseñanzas más poderosas. Si tienes capacidad para perdonar, mi hermano, y olvidar, vas a fructificar allí donde todo el mundo pensó que nunca saldrías adelante. Porque perdón trae fructificación. Perdón trae fructificación. Es muy importante. Quiero que se hagan cargo de los chicos, por favor. Entonces, estos hijos le nacen a José antes del primer año del hambre que él había dicho. Es decir, en medio de los 7 años de abundancia. Pero ya habían pasado entre 20 a 22 años que había sido vendido por sus hermanos a unos mercaderes llamados los madianitas. Y estos lo vendieron a los egipcios. Entonces es importante entender este primer punto, ¿no? Entender este primer punto es que definitivamente para fructificar antes nosotros tendríamos que perdonar, o tenemos que perdonar. Manasés viene antes de Efraín. Manasés es olvido, Efraín es Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué importante, mis hermanos, es tener el corazón que tuvo José con sus hermanos. Tener el corazón para perdonar. Rompamos con las fortalezas que se anidan en pensamientos como estos. Es que lo que me hicieron es demasiado grave. A veces podemos estar pensando eso. Pero veamos, 22 años atrás, ahí en Génesis 37, en este capítulo, los ánimos se van caldeando a medida que avanza el tiempo. Y esto le había pasado esos años a José atrás, ¿no? Y en la medida que va pasando el tiempo, la falta del perdón es como el cemento, que mientras más pasa el tiempo, más se endurece. Entonces, nosotros ahí 22 años atrás, en Génesis 37, ahí vimos el capítulo. Los ánimos se van caldeando a medida que avanza el tiempo, y cuando llega al final del capítulo ya tenemos un gran lío armado. José ya está vendido afuera, sus hermanos ya aplacaron su ira. Habían pensado en el error que cometieron engañando a su padre, pero ya era tarde para eso. Y José, ahora ellos se iban a encontrar con su hermano. José tenía la labor ahora de recibir a sus hermanos. Ustedes saben que José, con todo lo que pasó en ese proceso, llegó a ser primer ministro del imperio más poderoso de su tiempo. Pero la razón de Dios no era que José solamente llegara a ser primer ministro. Tenía un objetivo, y era que Dios sabía que iba a venir una gran hambruna y había que preservar a todo el pueblo de Israel. Y fíjese que con la gestión de José, Jacob con 75 personas más llegan a Egipto, y José logra que vivan en la mejor tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa tierra? La tierra de Gosén. Ahí viven, pero para encontrarse con sus hermanos, José tuvo que resolver algo. Para que Dios cumpla a propósito en nosotros, definitivamente tenemos que procurar resolver aquellas cosas que quedaron amarradas. Hay poder en el perdón. Fíjese que yo pienso en Jacob. Sus hermanos le dijeron: papá, al hermano que tú mandaste, a José, que mandaste a vernos, se lo comió una fiera. Y le mostraron sus vestiduras. Y piensen en Jacob. Jacob dijo con su boca: moriré, iré a la sepultura con amargura.
¿Usted puede pensar todos esos años, 22 años, José amargado por una mentira? Hermanos, Jacob amargado por una mentira. Sus hijos le habían engañado. Y seguramente él pensaba, con tormento, por culpa mía murió mi hijo. Por culpa mía mi hijo está muerto. José indudablemente no era un ser perfecto y necesitaba ser tratado por el Señor para estar listo para los sueños que soñó. Y el trato fue que Dios usó aún el odio y aborrecimiento de sus hermanos para ir tratando a José e ir llevándolo a los sueños que Dios le puso. José fue usado en la casa de Potifar y fue puesto en la cárcel por haber hecho lo correcto. Cuando tú tienes la naturaleza del Señor, mi hermano, y sabes que eres próspero en tu espíritu, donde tú estés, todo lo que hagas va a prosperar en tu mano. Tú tienes que saber que en tu trabajo tú eres una bendición. Que tu jefe no lo sabe, tus amigos a lo mejor no lo saben, pero tú eres una bendición, porque lo que tú tocas de verdad, Dios prometió que va a prosperar. Esto es muy importante entender. Cuando tienes la naturaleza del Señor y sabes que eres próspero en tu espíritu, donde estés, todo lo que hagas va a prosperar en tus manos. José huyó ese día porque tenía claro el concepto, cuando huyó de la esposa de Potifar, que él tenía que agradar a Dios, no por el temor que lo descubrieran, sino porque él sabía que no tenía que pecar contra Dios y él quería agradar a Dios, y por eso que le dijo no a la tentación sexual. Ahora, interesante que José haya sido puesto en la cárcel y no lo hayan matado, ya es un milagro de Dios, puesto que en ese tiempo Potifar pudo haberlo matado, ya que era la costumbre en esos días, y además José era su propiedad. Por lo tanto, nadie le iba a decir nada a Potifar. Por eso la Biblia dice: no te vengues, mía es la venganza, yo pagaré. Dios siempre sabe cómo librar a los justos de la hora de la tribulación. Dios siempre tiene una salida que usted ni siquiera se imagina. Dios tiene una salida para usted. Cuando usted camina con Dios hasta la cárcel, ahí Dios, hasta ahí en la cárcel, Dios te puede prosperar. Cuando tú caminas con Dios. Qué interesante, porque cuando miramos que Dios le dio una visión o una palabra a José, y nunca nos vamos a imaginar que Dios te puede procesar de la manera que procesó a José. Fíjense, estaba considerada la cisterna. Ahí José tenía que perdonar. Estaba considerada la tentación sexual. Ahí José tenía que prevalecer. Estaba considerado el tema de la cárcel, la limitación. Y ahí en la limitación, en donde te parece que no avanzas, como que te parece que los días se te están yendo, ahí Dios está procesando a José. Y en esas tres instancias José tuvo que tener un espíritu apropiado. En esas tres instancias José tuvo que tener un espíritu de fidelidad. Por eso que les digo a ustedes, mis hermanos, si hay alguno de ustedes que no está trabajando, no se detenga, no se encierre como un león enjaulado en su casa, ahí diciéndote cuándo me van a venir a golpear la puerta para darme trabajo. Empieza tú a servir en algún lugar, siembra trabajo, siembra trabajo. Siempre habrá una hermana que necesita que le cambien el vidrio, siempre habrá alguien que necesita que le arregles la puerta, siempre habrá una gotera corriendo, siempre habrá una posibilidad aquí para que hagas algo. Siembra, porque en tu dificultad Dios te sigue procesando tu vida, y de un día para otro, cuando menos te imaginas, viene el anuncio que te dice: terminó tu tiempo de la cárcel, ve al palacio. En menos de 24 horas José estaba de la cárcel en el palacio. Por eso dice que el dicho de Jehová le procesó. Entonces, cuando usted camina con Dios hasta en la cárcel, Dios te puede hacer prosperar. No importa cuántas razones tengas para algo, Dios está pensando en algo mejor para ti. Hay gente que vive en amargura con Dios por lo que le ha sucedido. Nunca cuestiones por tu hoy a Dios. Nunca lo cuestiones, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo con eso en tu vida. Lo grande que tú le estás pidiendo a Dios, ya Él legalmente te lo ha otorgado. Pero Él está más interesado en tu persona
que darte lo que tú pediste. Él va a tratar con tu vida para que seas capaz de administrar lo que ya tiene reservado para ti. Por eso digo, una cosa es llegar al gobierno y la otra es gobernar. Así que José tuvo que aprender a gobernar su alma. En el ámbito del alma tenía que perdonar. Tuvo que aprender a gobernar su sexualidad. Tuvo que aprender en el encierro a tener paciencia. Y dice que, amados, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Porque Dios te quiere más que simplemente bendecido. Dios está formando tu carácter para que tú reines con Cristo. Esto es hermoso. José podía haber tomado la amargura como su compañera por lo que les hicieron sus hermanos. Estar en hiel de amargura por haber sido condenado injustamente por intento de violación. Podía haber estado en amargura con Dios porque él hizo lo correcto por temor a Dios y Dios pareciera injusto porque no lo defendió. Yo pienso que cuando Potifar lo manda a buscar, no creo que los soldados le hayan dicho: a ver, hijito, venga para acá, siéntese, tómese este cafecito, cómase estas galletitas, cuente qué pasó con la esposa del jefe. No creo que haya sido así. Tienen que haberlo golpeado al pobre, tienen que haberlo tratado súper mal. Él pensó que se moría seguramente, pero ahí tuvo que aprender a confiar en Dios. Era injusto. Y si hay algo que de repente nos da bronca a nosotros es cuando las cosas no son entendidas como fueron. Entonces pensamos que es injusto. El problema es que el que vio de allá vio de una manera y yo vi de otra manera, y siempre vamos a polarizarnos. Más bien humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es la clave para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Si hay cosas que a veces no vamos a poder resolver, los que tenemos el conflicto, ¿se acuerdan? A veces tiene que intervenir Dios para enseñarnos otras cosas de eso. Yo una vez pensaba y les contaba la experiencia que tuve en el pasado, yo estando siendo pastor en la ciudad de Calama, y nosotros teníamos pocas cosas en nuestra casa. Entonces fui a la casa de un amigo que se había comprado 2 living. ¿Se acuerdan que lo conté? Y yo pensaba que él se había comprado uno para mí, y en realidad no, era uno para su sala de estar y otro para su comedor. Entonces yo me fui como así muy amargado a mi casa, enojado con el hermano porque podía ser tan insensible, porque él tenía 2 living y yo no tenía, pues yo tenía uno viejito. Pero después pasó el tiempo, seguramente lo tuve ahí en mi corazón eso, hasta que un día pensando dije: ¿sabes? Yo, ahora que pienso bien, no cambio nada de las cosas que me han pasado. Porque las cosas que me han pasado a mí han sido una escuela que ha hecho que yo tenga ciertas actitudes que a lo mejor él nunca va a tener, pero va a tener otras buenas. Como por ejemplo, como yo tuve una infancia en algún periodo de mi vida en donde vivía llegado con gente en casas, yo siempre abro las puertas en mi casa para que haya gente. Para mí no es problema tener gente en mi casa y ofrecer con gozo un plato de comida, porque la experiencia de mi pasado me trajo una enseñanza y yo capitalicé eso. No estoy amargado por eso, sino que digo: hoy día no voy a ser parte del problema, voy a ser parte de la solución. ¿Ve? Cuando tú pasaste hambre, te aseguro, vas a tener sensibilidad por el que pasa hambre, porque tú pasaste hambre. Si fuiste el del medio, que recibiste el pantalón de mezclilla que la mamá al primero le dijo que se lo tenía que subir para arriba, ¿no es cierto? Y después, cuando ya lo terminó de usar, te llegó a ti de segundo, pues solamente que bueno, después tú te das cuenta que Dios te ha bendecido, y cuando tú tienes, ya te fijas que le puedes dar a otros, porque tú experimentaste cosas en tu vida. Lo más difícil es cuando tienes que enfrentar zonas de perdón. Y no quiero hacer esta reunión una cuestión personal, pero
Yo les conté la historia cuando tuve que perdonar a mi padrastro por la muerte de mi madre. Y eso sí fue cototo. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida en donde tenemos que leerlas, decir así: lo que me está pasando hoy día no es mi destino final. Es parte del proceso en que Dios está permitiendo que yo pase, porque hay una temporada de gloria. Hay una temporada en donde Dios está sacando de mí todo lo que no sirve para usarme en su propósito, en su ministerio. Se te murió tu madre cuando tú eras joven, entonces vas a tener compasión por todos aquellos que no tienen mamá, porque sabes lo que eso significa. Naciste sin tener un papá, entonces yo te digo que cuando te abrazas del Señor, cuando aprendes del amor de Dios, del amor del Padre, entonces tú te acercas a aquellos que no tienen padre y vas a tener un consejo para ellos, porque tú has sido sanado en tu corazón por el Dios del cielo, y esa experiencia de vacío tú la comprendes y tú dices: es probable que tú estés sintiéndote huérfano, pero quiero decirte que el Dios que me recogió a mí es el Dios que te ha tomado a ti, y el Dios que ha llenado mi corazón es el Dios que está llenando tu corazón. Dios ha sabido ser un Padre bueno, maravilloso, que me ha sostenido. También lo puede hacer contigo. Así que ninguna de las cosas que tú estás sufriendo, que estás padeciendo, es por la nada, porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito que se está gestando en tu vida. Dios te está tratando. Cuando interpreta el sueño al copero, José le pide una ayuda al copero, pero dice que se olvida de José. La interpretación era de Dios, pero José ve la oportunidad y le pide la ayuda al copero, buscando un favor extra aparte del de Dios. Cuando hubo una hermana aquí en esta ciudad llamada Miriam, mi mamá había muerto de cáncer a la médula ósea a los 51 años. Y yo llegué a Arica después de esa experiencia, y esta hermana estaba enferma, iba a morir como en 2 años. Ustedes saben, murió en 5 años después. Partió con el Señor, partió llena del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que mira lo que Dios estaba pensando, con eso estaba pensando en nosotros. Porque ella logró que la familia se convierta, pero de esa familia hay una conexión divina. Uno de los componentes de esa familia fue la persona que nos consiguió el dinero para que nosotros pudiésemos comprar este edificio y comprar la radio. Fíjese, entonces si nosotros miramos la vida de Miriam, hubo un propósito. Cualquiera podría decir, pero ¿cómo muere así? Pero fíjate el propósito. A partir de esa experiencia difícil, se convierten familiares de ellos. Después de esa atención que yo di, por causa de la experiencia que yo viví, había una persona que se sensibilizó con nosotros, y hasta ahora Dios la sigue usando para favorecer al pueblo de Dios. Entonces nada de las cosas que suceden al azar o se van a morir en el camino. Dios tiene un propósito contigo y Él lo va a cumplir, porque Él te ama, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjese, entonces yo lo que estoy diciendo es que José hizo algo, ¿cierto?, por el copero, pero también le pide un favor al copero. El copero es movido después para hablar con Faraón y dice: sí, en la cárcel hay alguien. ¿Te acuerdas que dice? Hay alguien que interpreta sueños. Qué bonito. Cualquiera de nosotros actuaría de la misma manera, y esa es la causa por la que llega decepción a nuestras vidas, porque esperamos algo de una persona. Entonces cuando no lo hacen de inmediato, entonces nosotros podríamos a lo mejor hasta sentirnos muy mal con esa persona. Pero al tiempo después, dice que el copero se acuerda al tiempo después y le hace el enganche. José quería salir de la cárcel, Dios quería a José fuera de la cárcel, pero si el copero le hubiese hecho el favor, pagando así favor por favor, José habría salido de la cárcel y el propósito de Dios no se hubiese cumplido, porque José iba a salir a la buena, a la aventura, a ver qué hacer, pero el propósito hubiese quedado allí. ¿Qué hubiese sucedido con la interpretación del sueño de Faraón? No hubiese podido hacerlo. Pero como ustedes ven, Dios permitió que José siguiera en la cárcel, porque iba a llegar un momento en que él iba a interpretar el sueño de Faraón, lo que lo iba a catapultar para que llegara a ser el primer ministro en el imperio más poderoso de la tierra. Bendito sea su nombre. Hermanos, los retrasos que pueden ocurrirnos en la vida pueden en realidad ser parte del plan divino.
Por eso la Biblia dice, no te exasperes, aguanta en el Señor o espera en el Señor, espera en Él porque Él hará. Y José necesitaba ser liberado totalmente de la amargura, de la autocompasión que lo perseguía y que la vemos ahí en el pasaje de Génesis 41. Si tú lo puedes mirar en el verso 15, por favor, que sería como 2 textos más que leo y concluyo. Pero fíjese en el 41, verso 15. Dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueño para interpretarlos. Los aparentes retrasos son porque Dios nos quiere salvar a nosotros y a través de nosotros bendecir a otras personas. José pasó 2 años más en la cárcel recibiendo el trato del Señor, quien hizo que el copero lo olvidara. Pero cuando estamos en las manos de Dios, Él hará que Faraón sueñe un sueño del cual solo tú tendrás la interpretación. Escúcheme, hay faraones que van a tener sueños, van a tener necesidades, y solamente tú vas a tener la interpretación, porque Dios te preparó a ti. Capitaliza el tiempo que estás viviendo, hijo. Capitalízalo. Y ten la mejor actitud siempre, 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 siempre. Y vas a ver cómo verás a Dios obrando. Dios tiene caminos misteriosos para bendecirnos. Por eso Salomón dice que es mejor dominar el espíritu que tomar una ciudad. Porque como ciudad sin muro, como cerca derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Pero cuando tú logras dejarte tratar por Dios en esas distintas áreas de tu vida, entonces, mi querido, eres llamado de donde estás al palacio. José es sacado de la cárcel al palacio. Eso aparece en el capítulo 41 de Génesis. Cuando tú manipulas y haces las cosas por tus habilidades, lo único que consigues es una bendicioncita. Cuando dejas a Dios actuar, Dios te pone en alto donde debes estar y no donde tú piensas que debes estar. El sueño de José fue cumplido más allá de lo que él creía, porque no solo sus 2 hermanos, sino toda una nación se inclinó ante él. Lo que tú sueñas es solo una parte de lo que Dios tiene para ti. José expresó públicamente lo que ocurrió en su mundo interior en esos 2 años finales en la cárcel. Dijo en la cárcel, cuando el copero se olvidó de mí, yo también me olvidé de mi angustia, de todo el dolor que sentí por lo que hicieron mis hermanos. Por eso mi primer hijo va a tener un nombre que me hará recordar que yo no estoy puesto para recordar el pasado y odiar, sino para olvidar y para perdonar. Por eso su hijo, cada vez que él le decía a su hijo Manasés, 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 era yo olvido, yo olvido, yo olvido, yo olvido, yo olvido. Yo he olvidado todo lo que mis hermanos hicieron contra mí. Yo no tengo angustia, yo no tengo amargura en mi corazón, porque yo he perdonado. Aleluya, aleluya. Su segundo hijo le puso fructificar, Efraín, porque dijo: en esta tierra Dios me va a hacer fructificar. Así que 2 cosas menciona siempre: a las cosas malas, ¿cómo se van a llamar? Manasés. Y a las cosas buenas que vienen para tu vida, ¿cómo se van a llamar? Efraín. Así que tú continuamente, cuando las cosas no te estén resultando, tú dices: Señor, yo tengo dentro de mí un nombre que se llama Efraín. Tú me vas a hacer fructificar, Señor, en la tierra de mi aflicción. Tú me vas a hacer fructificar, Señor, porque soy tu hijo, porque he sido comprado a precio de sangre, porque soy un bendecido para bendecir. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amados, 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 entremos en cosas que son claves para nosotros. Entremos en esas cosas. José expresó: no hay amargura ni dolor por mi pasado. Soy fructífero en mi presente. Soy fructífero en mi presente porque he hecho algo. Yo solté mi pasado. Así que, mis queridos, ¿cómo yo sé que he perdonado realmente? ¿Cómo sé que he recibido perdón?
¿Cómo actuar cuando el pasado, cierto, que tú has declarado olvidado, se te presenta como triunfante? En el capítulo 42 de Génesis, José se encuentra con sus hermanos y comienza el trato de José hacia ellos. Porque una cosa es cuando tú has olvidado el pasado y otra cosa es cuando el pasado se te presenta en tu hoy. Dice, y victorioso, y José recibe a sus hermanos y dice que los vio y hace algo. Se va a un cuarto y llora. Así como, ¡ah! Ya, listo. Lo que quedaba, el restito que quedara así, se fue. Entonces, ¿cómo vas a actuar? El año pasado fui al sur a estar con mi hermana en Viña. Y la casa de mi mamá está en Quintero, ella partió. Desde que ella partió yo nunca más fui a esa casa. En esa casa quedó mi padrastro. Y entonces yo andaba con mi hermana y mi hermana orgullosa de estar con el pastor, su hermano pastor. Y se sube al auto, andábamos juntos con la familia y dice, ya ahora vamos a ir a ver a mi papá. No se olvide que es papá de ella, pero no papá mío. Y yo así, ¡oh! Porque una cosa es que tú hayas olvidado tu pasado y perdonado tu pasado, y otra cosa es que tu pasado se te presente. Así que llegué chiquitito, ya chiquitito. Cada vez que avanzaba la camioneta iba más chiquitito, muriendo más. Llegar allá y saludar, hola, ¿cómo está? Gusto saludarlo. No ha sido fácil. Pero si yo no hubiese hecho eso en mi vida, yo no podría estar ministrando tu vida. No califico. No importa los planes de Dios que los nuestros. ¿Cómo vas a salir cuando te enfrentes que el pasado viene a tu presente? Esa es la gran prueba, cuando tienes en tus manos el poder para destruir a todos los que te hicieron algo, porque allí tienes la gran oportunidad de hacerlos sentir unos miserables, burlarte de ellos, gritarle la propia cara con todo el dolor de tu corazón de lo que te hicieron en el pasado, o actuar con grandeza, actuar con humildad. José se manifestó a sus hermanos y le extendió el perdón total. La respuesta está en el capítulo 45 de Génesis. Para extenderle el perdón se aseguró que no estuviese presente nadie que fuese extraño, que no tuviese nada que ver con lo que les iba a hablar. Esto lo hizo porque no quería que en Egipto se supiese que sus hermanos le habían hecho hace 22 años atrás todo lo que le habían hecho hace 22 años atrás. De lo contrario, en realidad, José, si él hablaba eso ante otros, todos sus hermanos iban a ser aborrecidos. Pero él quería que su familia fuera honrada. Y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Cuando te perdona, no lo está publicando para avergonzarte. Cuando te perdona, te perdona. Y cuando te caes, te cubre, te guarda. Por eso es que cuando Cristo se presentó a sus discípulos ante Pedro, por ejemplo, que lo había negado, Él pasó y le dijo: paz a ustedes. Cuando Dios te perdona, no lo anda contando a todo el universo, sino que olvida. Por eso se espera que nosotros también, cuando extendamos perdón, olvidemos, porque hay un mañana de gloria que nos espera, y esa es la calidad del perdón que Dios otorga. José reveló su identidad a sus hermanos en profunda compasión y lágrimas, porque si lo hubiera dicho desde el poder, los habría intimidado por completo. Eso podemos hacer nosotros como el Señor, como José, que la gente sienta respeto, sienta que eres compasivo, sientas que no sientan intimidación. Tú sabes
que has perdonado realmente cuando extiendes perdón y extiendes compasión. No solamente cuando extiendes perdón, sino compasión. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero pedirte si puedes ponerte en pie, por favor. Aleluya. Suba los músicos, por favor. Yo sé que esta reunión es una reunión que no termina arriba, termina con una invitación a arrodillarse, con una invitación a que queden grabados 2 nombres en tu vida: Manasés y Efraín. Quiero que pienses a quién tienes que perdonar de corazón. Quiero que pienses que es probable que te cueste mucho. Cuando yo he hablado de esto, he tenido que enfrentarme con casos que me han dejado pasmado. En el pasado le hablaba a una chica en otra ciudad que tenía que perdonar a las personas. Le dije, hay personas que han tenido que perdonar al violador y han tenido que abrazar a los hijos de sus violadores. Y la chica que me estaba escuchando me dijo: el hijo que yo tengo es hijo de mi papá. A él usted me dice que yo tengo que perdonar. Yo he encontrado que la única manera de verdaderamente perdonar es cuando tú te pones en la fila de los que han sido más perdonados. Jesús dijo de la mujer que no cesaba de llorar, de enjugar sus pies con sus lágrimas, su cabello. Y él le dijo a Simón: Simón, cuando yo vine nadie hizo lo que esta mujer ha hecho, porque esta mujer ama más, porque se le ha perdonado más, porque al que más se le perdona, más ama. Y le digo una cosa: yo soy uno de los que más se le ha perdonado. ¿Cómo no voy a perdonar a otros? Por eso hágalo usted hoy día. Perdone de corazón. Porque viene Efraín, la fructificación. La fructificación viene para usted. Hágalo, por favor. Levante su voz.